Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un buen chisme porque, prepárense. Hoy el tema que nos trae aquí es explosivo, candente y de esos que te dejan con la boca abierta. No se vayan a ir sin antes darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Ya saben, para que no se pierdan ni una sola bomba informativa que les traigo por aquí. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el galán turco que nos tiene a todos suspirando y con el corazón a mil. Y no solo eso, sino que también vamos a meternos en un escándalo, un verdadero terremoto que involucra a Demet Özdemir, la otra mitad de la pareja más querida de las series turcas, y que literalmente ha dejado a todo el mundo boquiabierto. ¿Están listos para el chisme? Pónganse cómodos porque esto promete. Verán, la historia de amor y odio entre Can Yaman y Demet Özdemir es, bueno, un verdadero culebrón. Empezaron a trabajar juntos en la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, y la química entre ellos era innegable. Las miradas, los besos, la pasión en pantalla, todo hacía creer que Cupido había lanzado sus flechas. Y efectivamente muchos fans soñaban con que esa magia se trasladara a la vida real. Pero como en toda buena novela, la realidad a veces supera la ficción y en este caso con un giro inesperado. La serie, un éxito rotundo en Turquía y en el mundo, narraba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora y que por azares del destino, se veía envuelta en un mundo de publicidad y amor. Can David, el fotógrafo estrella de la agencia, era el hombre misterioso y atractivo que conquistaba su corazón. La trama, llena de enredos, secretos y momentos románticos, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La chispa entre Can y Demet fue instantánea. La química que desprendían en la pantalla era palpable, y los fans no tardaron en notar la conexión especial entre ambos. Las escenas románticas eran intensas y creíbles, y la complicidad que se veía fuera del set solo alimentaba las esperanzas de los seguidores. Era un romance digno de novela, y todos querían que fuera real. Los rumores de romance comenzaron a circular como pólvora. Fotos juntos, salidas sospechosas, comentarios en redes sociales, todo parecía indicar que algo pasaba entre ellos. Y bueno, la verdad es que el fandom enloqueció. Todos soñábamos con verlos juntos. Era la pareja perfecta, una combinación explosiva de belleza, talento y pasión. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis de fotos y vídeos que intentaban descifrar la relación entre Can y Demet. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde compartían edits, collages y momentos especiales. Las expectativas eran altas y la ilusión se apoderó de todos. Pero como les digo, esto es Turquía, y en Turquía, las noticias vuelan y los secretos son difíciles de guardar. Empezaron a surgir los primeros problemas. Dicen, y digo dicen porque estos son especulaciones que corren por ahí, que el ego de Can, sumado a su creciente fama y a la presión mediática, comenzó a afectar la relación, la supuesta relación, que mantenía con Demet. Can Yaman, tras el éxito de Erkencikus, se convirtió en una de las figuras más importantes de la televisión turca. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo catapultaron a la fama internacional. Las revistas, los periódicos y los programas de televisión no paraban de hablar de él. Su vida privada se convirtió en el centro de atención, y la presión mediática era constante. Demet Özdemir, por su parte, también experimentó un ascenso meteórico. Su belleza, su dulzura y su talento para la actuación la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. Su popularidad crecía a pasos agigantados y los fans la adoraban. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Los rumores sobre disputas y peleas en el set se volvieron cada vez más fuertes. Se hablaba de celos, de control y de un trato distante entre ellos. Pero bueno, en el mundo del espectáculo, esto es pan de cada día, ¿no? Actores que se llevan mal, conflictos de egos, nada nuevo bajo el sol. Según los rumores, Can Yaman, al parecer, quería tener el control de la situación. Se dice que tomaba decisiones sobre las escenas, que cuestionaba el trabajo de Demet y que en ocasiones, incluso la ignoraba. Estos comportamientos, sumados a la creciente fama de Can, habrían generado tensiones en el set y habrían afectado la relación entre ambos. Demet, por su parte, habría intentado mantener la calma y profesionalismo. Sin embargo, la situación se habría vuelto insostenible, y la tensión entre ellos habría ido en aumento. Pero lo que verdaderamente desató la bomba,
lo que provocó el escándalo que dejó a todos sin aliento fue el final de la serie Erkencicus. Sí, un final que supuestamente no fue como se esperaba. Se decía que la tensión entre Khan y Demet era tan palpable que los productores y guionistas se viernes Ron obligados a cambiar el guión original, limitando las escenas entre ellos y, según algunos, hasta evitando un final feliz para la pareja en la ficción. El final de Erkencicus fue agridulce para muchos fans. Si bien la serie tuvo un final feliz, con Sam y Khan juntos, la falta de escenas románticas y la poca interacción entre los protagonistas dejó un sabor amargo. Los seguidores se sintieron decepcionados y comenzaron a especular sobre lo que había sucedido. Y aquí es donde entra el escándalo. Porque, ¿qué pasó después? Pues, cada uno por su lado. Khan con su meteórica carrera internacional, viajando por el mundo, protagonizando nuevas series y enamorando a miles de fans. Demet también con proyectos exitosos, consolidando su carrera y demostrando su talento. Y, bueno, el silencio. Un silencio que para muchos era la confirmación de que entre ellos no había nada más que una tensa relación laboral. Khan Yaman, tras el éxito de Erkencicus, decidió probar suerte en el mercado internacional. Protagonizó la serie By Jane y posteriormente se mudó a Italia para trabajar en proyectos italianos. Su fama continuó creciendo y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía. Protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad actoral y conquistó a nuevos fans. Su carrera siguió en ascenso, y se convirtió en una de las actrices más solicitadas del momento. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque el escándalo no solo se quedó en el set de rodaje. Los fans, decepcionados por la supuesta enemistad entre ellos, comenzaron a investigar y a sacar sus propias conclusiones. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se distanciaron? ¿Qué ocurrió entre bastidores? Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la investigación. Los fans analizaban cada foto, cada entrevista, cada gesto para intentar descifrar la verdad. Se crearon foros de discusión, donde se compartían teorías, se debatían argumentos y se analizaban las posibles causas del distanciamiento. Y fue entonces cuando empezaron las acusaciones. Acusaciones sobre todo dirigidas a Khan Yaman. Se le acusaba de ser, ¿cómo decirlo suavemente?, un poco egocéntrico. De tener un comportamiento exigente. De no saber manejar la fama y la atención mediática. Y claro, de ser el responsable de la ruptura, del distanciamiento, del final agridulce de la relación entre ellos. Las acusaciones contra Khan Yaman se basaban en diferentes aspectos. Se le criticaba por su actitud distante y egocéntrica, por su falta de respeto hacia sus compañeros de trabajo y por su incapacidad para manejar la fama. Demet, por su parte, siempre se mantuvo al margen de la polémica. Nunca hizo declaraciones directas sobre Khan, ni sobre los rumores. Se limitó a decir que eran profesionales, que habían tenido una buena relación en el trabajo y que todo estaba bien. Pero como todos sabemos, a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Demet Özdemir, a pesar de la presión mediática, siempre mantuvo una postura discreta. Nunca quiso alimentar la polémica, y siempre se mostró respetuosa con Khan Yaman. Su silencio para muchos fue una señal de su decepción y tristeza. ¿Y qué hizo Khan? Pues al principio intentó ignorar las críticas. Pero con el tiempo y ante la insistencia de los medios y de los fans, tuvo que pronunciarse. Y como era de esperar, sus declaraciones fueron polémicas. Defendió su postura, negó las acusaciones y, por supuesto, atribuyó la culpa a los medios y a la mala interpretación de sus acciones. Khan Yaman, ante las acusaciones, intentó defenderse. Negó los rumores, atribuyó la culpa a los medios de comunicación y justificó su comportamiento. Sus declaraciones, sin embargo, no convencieron a todos y las críticas continuaron. Y aquí es donde llegamos al escándalo que literalmente nos ha dejado sin aliento a todos. Recientemente se filtraron unas declaraciones atribuidas a Khan Yaman, donde supuestamente hacía comentarios despectivos sobre Demet, sobre su trabajo y sobre todo, sobre su vida personal. OMG. Imagínense la que se armó. Las redes sociales estallaron. Los fans se dividieron entre los que apoyaban a Khan y los que defendían a Demet. La polémica se extendió a todos los medios de comunicación.
Y por supuesto Demet, ante la presión mediática, no tuvo más remedio que pronunciarse. Las supuestas declaraciones de Can Yaman fueron el detonante del escándalo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones. La polémica se extendió por todas partes y la situación se volvió insostenible. OMG. Pero esto es un drama turco en toda regla. En el comunicado, Demet hablaba de respeto, de profesionalismo, de la importancia de la ética y del valor de la amistad. Y por supuesto pedía respeto a la prensa y a los fans. Un mensaje que para muchos era una indirecta clara y contundente hacia Can Yaman. El comunicado de Demet Özdemir fue un golpe directo a Can Yaman. Con elegancia y sin mencionar su nombre, Demet expresó su decepción y tristeza. Su mensaje, lleno de respeto y profesionalismo, dejó en evidencia la falta de ética y el comportamiento inapropiado de Can. ¿Y qué ha pasado después? Pues, la situación sigue tensa. Can, por su parte, ha negado categóricamente las acusaciones. Ha dicho que todo es un invento de los medios y que no piensa entrar en polémicas. Demet, por su parte, ha preferido guardar silencio y centrarse en su trabajo. Pero la verdad es que la tensión entre ellos es palpable. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará después? Can Yaman, tras el escándalo, ha intentado minimizar la situación. Ha negado las acusaciones y ha asegurado que todo es un invento de los medios. Sin embargo, su postura no ha logrado calmar la polémica, y la tensión entre él y Demet sigue latente. Demet Özdemir, por su parte, ha optado por el silencio. Se ha centrado en su trabajo y ha evitado hacer declaraciones sobre el escándalo. Su silencio, para muchos, es una muestra de su profesionalismo y de su deseo de superar la situación. ¿Se reconciliarán algún día? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿O esta rivalidad marcará para siempre sus carreras? La posibilidad de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es incierta. La tensión entre ellos es evidente y las heridas aún no han cicatrizado. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo puede suceder. Quién sabe si el tiempo y quizás un acercamiento puedan sanar las heridas y permitirles volver a trabajar juntos. La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que este escándalo ha dado mucho que hablar y que la telenovela continúa. El escándalo entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. Las reacciones de los fans, los medios de comunicación y los propios protagonistas han mantenido la llama encendida. La historia, como toda buena telenovela, continúa, y el desenlace es incierto. Y bueno, hasta aquí el chisme del día. Espero que les haya gustado este vídeo. Ya saben, aquí les he dado un resumen de lo que ha pasado entre Can Yaman y Demet Özdemir, sobre todo, de este escándalo que ha dejado a todos sin aliento. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y sobre todo, que se hayan informado. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en lo que se dice? ¿Son Team Can o Team Demet? Cuéntenme. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chisme. Y recuerden, aquí en este canal, siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y toda la información que necesitan sobre sus series y sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!